Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a tocar un tema histórico, fascinante y, la verdad, bastante polémico. Sí, polémico cuanto menos. Hablamos de las mujeres ordenadas en la Iglesia, la primitiva y la medieval, porque tenemos fuentes que pintan un cuadro muy complejo. Muy complejo. Y que choca, a veces, con la postura actual de algunas denominaciones. La pregunta es, si la historia sugiere algo distinto, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Exacto, esa es la clave. Nuestra misión hoy, seguirle la pista a esa evidencia histórica. Efectivamente. Vamos a bucear en las escrituras, textos de los primeros siglos, los cánones de concilios. Incluso lápidas, ¿no? Incluso lápidas, inscripciones, desde el siglo II hasta bien entrada la Edad Media, y tanto en Oriente como en Occidente. Vale. Y un punto fundamental será entender que la idea misma de ordenación, pues, no siempre ha significado lo mismo. Ha evolucionado. Entendido. Pues a ver, empecemos por el principio. Las escrituras. Romanos 16:1. Febe. Se la llama diáconos. ¿Qué quería decir eso entonces? Pues diáconos se traduce como sirviente, ayudante, ministro. Lo interesante es que Pablo usa esa misma palabra, diáconos, para hablar de su propio ministerio. Ah, o sea que no era un término menor. No. Y para el de Jesús también. Figuras importantes de la Iglesia primitiva, como Orígenes, Juan Crisóstomo, Pelagio, entendieron que Febe tenía un oficio reconocido, una diaconisa. Una diaconisa ordenada. Crisóstomo, de hecho, recalca su rango de diaconisa. Lo dice así. Vale. Si Pablo usa el mismo término para ella que para sí mismo, eso ya indica algo, ¿no? Una consideración importante de su rol, más allá de una simple ayuda informal, digamos. Exacto. No era algo informal. ¿Y esto cómo evolucionó? Sobre todo en Oriente. ¿Qué pasó? Sí, ¿cómo siguió la cosa en Oriente? Parece que allí estaban más establecidas. Ciertamente. En Oriente el rol parece que se formalizó bastante pronto. Tenemos textos como la Didascalia Apostolorum, del siglo III, o las Constituciones Apostólicas, del IV. Que no solo las mencionan. No. Las integran en una visión teológica. Fíjate. La diaconisa representa al Espíritu Santo y describen su ordenación con la palabra cheirotonein. Que eso es clave, ¿verdad? Es clave. Es un término técnico clerical. Implica imposición de manos. Muy oficial. Y además, tenemos leyes civiles, como el Código Teodosiano del siglo V. ¿Leyes civiles? Sí. Y cánones de la Iglesia, como los del Concilio de Calcedonia, en el 451. Regulan su ministerio, su liturgia, que a menudo se vincula a la Eucaristía. Ponen requisitos de edad. Vaya, o sea, estaba regulado a nivel civil y eclesiástico. Totalmente. Y hay cartas de padres de la Iglesia, como Basilio de Cesarea, que se escribe con diaconisas. Gregorio de Nisa menciona a una tal Lampadion. Juan Crisóstomo ordenó a varias, como Olimpia. ¿Y las lápidas qué decías? Y las lápidas. Más de 60 inscripciones funerarias que las identifican como diáconos. Evidencia tangible. Impresionante. O sea, en Oriente, leyes, liturgia, cartas, arqueología. Un papel bastante establecido y reconocido. ¿Y en Occidente fue igual? En Occidente la historia es, más compleja. Hubo más oposición. Pero existieron también. También existieron, sí. De hecho, una prueba de que existían son los intentos de prohibir su ordenación. Claro. En concilios como el de Orange en el 441 o Epaun en el 517, usan el término latino diaconisa. No prohíbes algo que no existe. Tiene lógica. A pesar de esa resistencia, persistieron. Hay cartas de papas que las mencionan. Gregorio II en el siglo VIII. E incluso una de Benedicto VIII en 1017. 1017. Confirmando al obispo de Oporto que podía ordenar diaconisas. El Liber Pontificalis, que es el libro de los papas, registra su presencia en Roma. ¿Y las inscripciones? ¿Menos que en Oriente? Sí, más escasas, pero las hay. Y sabemos que sus funciones incluían asistir en los bautismos de mujeres, por ejemplo. Vale, esto nos lleva a la parte quizá más sorprendente de las fuentes. La mención de mujeres presbiterae, incluso episcopae. Hablamos de sacerdotisas u obispas. A ver, aquí la evidencia es más escasa. Y es muy debatida, hay que decirlo. Pero existe. Y no solo en grupos considerados heréticos, Ajá. Encontramos el término presbítera, el femenino de presbíteros, sacerdote o anciano. Y de nuevo las prohibiciones.
concilios como el de la Odisea sobre el 364 o el de París en el 829. ¿Qué prohibían? Que mujeres sirvieran en el altar, lo cual sugiere Que lo hacían. que lo estaban haciendo. Y lo más llamativo son quejas de papas. Gelacio I en el 494 a obispos del sur de Italia. Zacarías en el 747 a los francos. Se quejan de que hay mujeres sirviendo en los sagrados altares. Sirviendo en los altares. Investigadores como Otranto o Osiek y Madigan interpretan esto como una indicación clara de mujeres ejerciendo funciones sacerdotales, en la corriente principal de la Iglesia. Mencionaste también inscripciones para ellas. ¿Qué dicen? Hay como una decena que usan el término presbitera. Algunas son muy interesantes. Una tal Calais en Sicilia, siglo IV o V, a la que llaman presbiterios en masculino y no mencionan marido. Curioso. Lieta, en Calabria, misma época, presbítera. Su marido era laico, no clérigo. Y Martia, en la Galia, siglo XV, presbítera, que hizo la ofrenda, dice la inscripción, junto a otros 2 hombres. Hizo la ofrenda. Eso suena muy litúrgico. Mucho. Y para episcopa, obispa, la evidencia es aún más tenue, pero Intrigante. hay una inscripción en Umbría, un mosaico del siglo IX en Roma, de Theodora Episcopa. Theodora obispa. Sí, y su marido no era clérigo. Y luego está la tradición de Santa Brígida de Irlanda, de la que se dice que fue ordenada obispa. Además, Gary Macy señala que abadesas medievales ejercían funciones administrativas, de jurisdicción, que eran propias de un obispo. Bueno, entonces, si tenemos toda esta evidencia histórica, diaconisas, claramente, presbíteras, con indicios fuertes, incluso estos apuntes sobre episcopas, ¿cómo se explica el giro posterior? ¿La negación de esta historia o la afirmación de que nunca existieron mujeres ordenadas? Es un proceso complejo, ¿eh? Un cambio de concepto y una exclusión gradual. La palabra ordenación en sí cambió de significado. ¿En qué sentido? En los primeros siglos se centraba más en la función, en el servicio a la comunidad. Pero hacia el siglo XII se redefinió. Se ligó mucho más al poder sacramental, sobre todo el de la Eucaristía, y a la idea del sacerdote como alter Christus, otro Cristo. ¿Y eso dejó fuera a las mujeres? Parece que sí. Los estudiosos apuntan varias causas. Una reacción contra ciertos movimientos gnósticos, quizás, la adaptación a las normas sociales grecorromanas y a la filosofía de Aristóteles sobre la inferioridad de la mujer. Que era la visión dominante, claro. También la menor necesidad de diaconisas cuando se generalizó el bautismo de niños pequeños. Y muy importante, las reformas clericales de la Alta Edad Media. ¿Qué reformas? Las que buscaron fortalecer al clero masculino, imponer el celibato, separarlo más de los laicos. Gary Macy argumenta que, para lograr eso, se usó como estrategia la degradación del papel de la mujer en la Iglesia. O sea, que se borró activamente esta historia. Parece que sí. Se olvidó o se suprimió. Se preservaron sobre todo las leyes que negaban la ordenación femenina, hasta el punto de que, en 1976, el Papa Pablo VI pudo hablar de una tradición ininterrumpida de no ordenar mujeres. Increíble. Recapitulando entonces, la evidencia histórica combinada, cánones, liturgia, cartas, inscripciones, sugiere fuertemente que hubo mujeres ordenadas, diaconisas, presbíteras, quizá hasta con roles episcopales, durante siglos, y en Oriente y Occidente. Exacto. Lo fascinante es justo ese contraste entre la historia que encontramos documentada y las narrativas posteriores que hablan de una tradición solo masculina e inmutable. Nos enseña que la comprensión de la ordenación y de quién podía recibirla ha sido mucho más dinámica de lo que a veces se piensa. Y esto, claro, nos deja con una reflexión final, ¿no? Si la comprensión y la práctica de algo tan central como la ordenación ha cambiado tantísimo a lo largo de los siglos, Sí. ¿qué otras certezas que tenemos sobre roles, sobre estructuras dentro de las instituciones religiosas podrían revelarse como históricamente contingentes, como algo que no siempre fue así, si las miramos con esa misma perspectiva histórica?